Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Y bienvenidos también a la serie donde os muestro las recetas para la mesa dulce del primer cumple de Tian. Hoy haremos unos mini cheesecakes con frutos del bosque. Estos mini cheesecakes son muy fáciles de hacer y me ha encantado hacerlos para esta mesa dulce porque es una receta muy práctica y súper vistosa, con lo cual es perfecta si tenemos que hacer varias elaboraciones para un evento. Si queréis le podéis dar un matiz de sabor diferente haciendo la base del cheesecake con galletas de chocolate o con galletas Oreo. Y también podéis cambiar el sabor de la mermelada y las frutas que tiene por encima, así lo haréis totalmente a vuestro gusto. Y como siempre os recuerdo que en nuestro canal personal ya hemos publicado todos los vídeos del detrás de cámaras haciendo estas recetas, no os los perdáis. Y ahora sí, si quieres saber cómo se hacen estos mini cheesecakes, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la base del cheesecake utilizaremos galletas tipo María y mantequilla preferiblemente sin sal. Y para la mezcla del cheesecake necesitamos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, azúcar, huevos, fécula de maíz o maicena y opcionalmente, pero muy recomendable, utilizaré ralladura de limón y extracto o esencia de vainilla para darle unos matices de sabor muy ricos. Para hacer la base de nuestros mini cheesecakes vamos a triturar las galletas y esto lo podemos hacer en un procesador de alimentos o a mano con una bolsita y un rodillo. Pero en este caso os recomiendo la opción del procesador de alimentos para conseguir que la galleta quede más finita y así poder compactar mejor la base del mini cheesecake. Incluso si queréis también las podéis triturar con una licuadora. Ahora que ya tenemos las galletas trituradas, nos llevamos la mantequilla al microondas o a una olla a fuego bajito para derretirla. Hecho esto, vertemos la mantequilla sobre las galletas y removemos hasta que todo esté bien mezclado. En esta ocasión voy a hornear los mini cheesecakes en cápsulas o capacillos para cupcakes. Así que antes de poner la mezcla de queso, colocamos un poquito de la galleta en la base de la cápsula y la presionamos con un vaso pequeñito o similar. Me parece que de esta manera los cheesecakes quedan con un tamaño perfecto para una fiesta, porque así los invitados pueden agarrar uno fácilmente y seguir probando el resto de postres. Las cápsulas que estoy utilizando son de papel grueso. Y si queréis también podéis utilizar las que tienen recubrimiento interior de aluminio. Y las que sí nos recomiendo utilizar en este caso son las que están hechas de papel finito ya que el papel se puede humedecer. Y luego será más difícil retirar la cápsula. Cuando terminemos lo reservamos a temperatura ambiente mientras hacemos la mezcla del cheesecake. Y para ello en un bol amplio ponemos el queso crema a temperatura ambiente junto al azúcar y el extracto de vainilla. Batimos a velocidad baja durante 2 minutos para mezclar los ingredientes y obtener una crema más ligera. Pasado este tiempo batimos ligeramente los 3 huevos y los iremos añadiendo poco a poco a la mezcla mientras batimos el queso. Y siempre esperando que se integre lo que hemos agregado anteriormente antes de añadir más. Y aprovecho para daros un consejo muy útil para cuando hagáis cheesecakes. Y el consejo es que no batáis mucho tiempo la mezcla, ya que si batimos demasiado, al final los cheesecakes se pueden hundir por el centro. Así que mejor os recomiendo batirlo justito tan solo para incorporar bien los ingredientes. Cuando ya tengamos los huevos bien integrados, con la ayuda de un colador tamizamos la maicena y añadimos la ralladura de limón. Y si no conseguís la maicena, la podéis sustituir por 2 cucharadas de harina de trigo común todo uso. Mezclamos un poquito los ingredientes con la batidora apagada. Y ahora terminamos de integrarlo todo batiendo durante unos segundos a velocidad baja para no sobrebatir la mezcla. Con una lengua repostera comprobamos que todo está bien mezclado. Si es así, repartimos la mezcla en las cápsulas o capacillos para cupcakes intentando que más o menos tengan la misma cantidad para que el tiempo de horneado sea el mismo para todos. Yo utilizo un racionador de helados, pero también se puede hacer con una cuchara grande o similar. Con estas cantidades salen 12 cheesecakes, pero yo he repartido la mezcla en 13 cápsulas para así poder mostraros uno al final del vídeo, y los otros 12 conservarlos para la fiesta. Una vez listos, los llevamos al horno precalentado a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo y preferiblemente sin ventilador. Los dejaremos así durante 22 minutos. Y también os recomiendo ponerlos en el tercio inferior del horno para que no les dé el calor tan directo en la superficie. Pasados los 22 minutos apagamos el horno y los dejamos 5 minutos más dentro del horno apagado. Después abrimos la puerta del horno y los dejamos 15 minutos más dentro del horno con la puerta entreabierta para que enfríen un poco. Hecho esto ya los podemos sacar del horno y dejarlos enfriar a temperatura ambiente. Una vez fríos los llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 2 horas. Y como veis no se han hundido y tampoco les ha salido ninguna grieta en la superficie. Esto es porque después de hornearlos los enfriamos poco a poco sin cambios bruscos de temperatura. Pero si igualmente sale alguna grietita no pasa nada, ya que luego se puede cubrir con un poquito de mermelada. Ahora ya solo queda ponerle mermelada al gusto. En este caso estoy utilizando mermelada de frambuesa porque me encanta ese toque un poquito ácido que tiene. Y lo decoro con frutas, que esta vez he conseguido frambuesas y arándanos. Terminamos nuestro mini cheesecake con una hojita de menta. Y ya los tenemos perfectos para llevar a la fiesta.
Y como os dije antes, he hecho uno de más para poder mostraros su textura. Como podéis comprobar, la cápsula se retira fácilmente y parece una mini tartita de queso. Al cortar un trocito se siente suave y ligero. Y la galleta tampoco queda dura, como se humedece con el cheesecake, todo el bocado se siente muy suavecito. La verdad es que tiene una textura jugosa y el conjunto de sabor es súper rico y fresco. Ya os digo que de sabor es una verdadera delicia, y que la mezcla de queso crema con mermelada está deliciosa. Y como dato final, os cuento que horneé los cheesecakes 4 días antes del evento, ya que se conservan perfectamente en la nevera o refrigerador. Eso sí, la mermelada y la decoración la puse el mismo día del evento. Y hasta aquí la receta de hoy. Recordad que en nuestro canal personal podéis ver más vídeos de cómo hicimos esta mesa dulce. Allí podéis ver cómo fue todo el detrás de cámaras. Y ya sabes, si te ha gustado la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este viernes con otra videoreceta de la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!